El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. Un saludo tengan todos y sean bienvenidos a otra clase de restauración gastronómica. Acompáñenos. Tenemos el mapa conceptual de nuestra asignatura. Vayamos a la unidad en la que estamos trabajando. Unidad número 4, el servicio integral, donde se estudia el servicio de postres y digestivos, así como la facturación y la integración del servicio gastronómico. La sobremesa y el cierre. La sobremesa, servicio de cenicero, de infusiones, de mondadientes. La venta perfecta, postres y cócteles digestivos. La facturación en la restauración. El cierre, la propina. Despedida y retroalimentación. Recogida de la mesa. La remonta. Servicio de cenicero. Bueno, en las áreas para fumar que pueden existir dentro de algunos restaurantes, algunas áreas, cada vez quedan pocas, pero pueden existir, se realiza este servicio. Este servicio siempre se realiza cuando existen más de 2 colillas, tal vez menos, tal vez con una sola es suficiente, y los clientes continúen fumando, o una vez que los mismos dejen de fumar. Es muy desagradable ver 3 colillas en un cenicero. Ahí se ve que no hay un servicio, un buen servicio en el restaurante. ¿Cómo se hace? Se trae en la mano sobre una servilleta de papel, en este caso, el cenicero limpio. Desde la posición que más cómoda a usted le sea, coloca la servilleta sobre el cenicero usado y después se coloca el limpio. Se agarra con la mano derecha bien abajo el usado junto con el limpio que está encima. Se llevan los dos hacia la izquierda. Después usted toma con la derecha el limpio que está encima y lo coloca en la misma posición que estaba el usado. La servilleta que quedó ahora por encima del usado se calza con la misma mano izquierda, la sigue sosteniendo con la mano izquierda, por debajo de este, por si sopla algún viento, pues no vaya a volar la ceniza. Durante el servicio, el cenicero no pasa por el fregadero. Un cenicero usado no pasa por el fregadero, solo se limpia con esa misma servilleta antes mencionada y regresa al servicio. Siempre antes de realizar el servicio de postre, cuando uno retira todos los utensilios, lo único que deja en la mesa es la copa de agua o tal vez alguna bebida que tiene el cliente, junto con el centro de mesa, se procede a limpiar la mesa con la raspona. La raspona la podemos hacer fácilmente, lo verán en el siguiente video. O también algunos establecimientos la compran en forma de escobilla, con un pequeño recogedor, que se pasa en toda la mesa sin cruzar por frente del cliente.
o sea, en forma de abanico delante del cliente en un ángulo de 45 grados por un lado y después por el otro lado durante toda la mesa para recoger todas las migas, desechos que pudieran haber quedado en la mesa y quede esta con una estética superior, bien limpia, antes de pasar al servicio del postre. Veamos la preparación y el pase de raspona. El servicio de postres. Si la carta menú de nuestro restaurante tiene incluidos los postres dentro de ella, pues puede que el cliente lo solicite en el mismo momento en que solicita la comida principal, el plato principal, los aperitivos, etc. Pero en caso de no ser así, se recomienda inmediatamente que termine el servicio del plato principal, acercarle la carta de postre a los clientes en la mesa. Es importante en este proceso ser activo en la venta, provocar la venta, sobre todo de forma oral, hablarle a los clientes, describiéndole los postres, la belleza de esto, el sabor, el colorido, sobre todo dirigiendo su atención a los niños y a las damas que hay en la mesa. Así aumentamos no solo la experiencia del cliente en el servicio del restaurante, sino por supuesto también las ventas. En muchos centros gastronómicos existe, como ven en la diapositiva, el llamado carro de los postres. Aquí en la diapositiva tenemos dos, lo cual es un vendedor solito, es un vendedor ambulante en todo el salón, en un carrito, hay varios modelos, tiene rueditas y él solo se va vendiendo. Usted está comiendo, está viendo su carro dando vuelta por el restaurante y le va a ser apetecible también tomar un postre de ahí. Recordemos que antes de servir el postre, pues debemos retirar todo lo que está encima de la mesa, exceptuando la copa de agua o de bebida que pueda tener todavía el cliente y el florero de la mesa que está en el centro de mesa, si hay algún florero, pero todo lo demás se sale de la mesa. Todo, taleros, pimenteros, todo sale, solamente copa de agua o alguna bebida y la decoración del florero. Se procede a pasar la raspona y limpiar todas las migajas que puedan quedar en la mesa y se le marca con los cubiertos del postre que haya solicitado el cliente. Recuerde utilizar el mismo orden de prioridad de servicio. Niñas, niños, ancianas, ancianos, señoras y señores. Cuando estemos con el carro de los postres y vayamos a fraccionarle un pedazo de torta, etcétera, debemos estar seguros que la porción sea igual de ese postre para todos los comensales. Y en el caso de algunos postres que pudieran contener helado o algo así, o postre frío, deben llegar con la temperatura correcta a la mesa, con la temperatura adecuada. Hablemos de la carta de postre, como si la carta de postre. Hoy en día los postres, como lo hemos dicho, son un elemento clave para todo restaurante y un factor esencial, tanto a la hora de aumentar
el ticket medio del gasto en el restaurante, como para lograr también la plena satisfacción y fidelización de los clientes, ¿verdad? Bien, una carta de postres bien planteada y planeada y alineada con el resto de la oferta puede convertirse en un instrumento muy efectivo para lograr una ventaja competitiva y poder diferenciarnos y hacer más completa y atractiva la oferta gastronómica global de nuestro restaurante. Incorporar una carta de postre, solamente una carta de postre, aumenta las posibilidades de satisfacer las expectativas del cliente y de que su visita a nuestro local le resulte mucho más gratificante. Tenemos muchas ventajas cuando tenemos una carta de postre independiente a la carta normal de restaurante. Pues, ¿por qué? Porque a la hora de poner en una balanza los pros y los contras de una carta de postre, esta caerá claramente del lado de las ventajas. Y son varias las razones que aconsejan tener una carta de postre separada de la carta principal. Una de ellas puede ser la orientación al cliente. Al tener una carta de postre independiente, estamos manifestando de alguna forma que estamos satisfaciendo una prioridad en nuestro restaurante, que también son los postres, ¿no? Es rentable, ya que una acertada carta de postre significará más venta, tanto por el aumento del ticket medio, que ya hemos hablado de eso, como también por una mejor experiencia del cliente. Es decir, obtenemos una rentabilidad inmediata y también satisfacemos al cliente dándole motivos para volver. Eso es importante también la carta de postre. Otro elemento que es muy importante tener una carta de postre aparte es que nos diferencia. Una carta de postre separada de la carta principal vende mucho más porque su misma existencia llama la atención. Si logramos un buen diseño, acorde con la marca, con el concepto de nuestro restaurante, con la concepción, estaremos conectándonos con nuestros clientes y conseguiremos que la carta de postre nos distinga y nos refuerce. ¿Nos refuerce qué? Pues evidentemente nuestra identidad y ayuda a lograr la tan ansiada diferenciación. Con este propósito, querido estudiante, podemos conseguir distinguirnos al máximo, diferenciarnos de la competencia. Y es importante cuidar tanto las imágenes como las discreciones. Incorporar tanto texto como ganchos, resaltar la existencia de una oferta diversa que incluya productos bajos en grasa y altos para alérgicos o intolerantes. También nos ayuda a sorprender. Sí, una carta de postre, el éxito de una carta de postre tiene mucho que ver con la combinación de propuestas clásicas como otras impactantes. Los postres permiten ese plus de creatividad que resulta de inestimable ayuda para superar las expectativas de los clientes con miras a fidelizarlos. También una carta de postre valoriza la oferta de postre, es decir, las cartas específicas de postre o de vinos o de café ayudan a darle protagonismo a estos productos. Es importante elegir un diseño, esa carta, ¿no?, que resalte de forma sencilla los platos más rentables y potencie los mismos. También tenemos inconvenientes, ¿no? La carta de postre también tiene inconvenientes porque estos inconvenientes, aunque sean menos y fáciles de solucionar, podemos encontrar algunos inconvenientes en la existencia de una carta de postre independiente, ¿no? Y vamos a comentarlo, pudiera ser la necesidad de contar con recursos extra, tanto por la necesidad de disponer de un stock suplementario, como el tener que invertir una mayor dedicación al tema de los postres, ¿no? Para minimizar este problema, nos puede ayudar a contar con la ayuda de proveedores que pueden abastecernos de postres helados, digamos, o con una buena relación calidad-precio para gamas básicas y también para gamas premium, depende de nuestro restaurante. Deben ser productos de larga duración, ya listos para servir, o fáciles de complementar con elaboraciones propias que completen una selección de productos personalizados. Otra de las falencias que puede tener una carta postre es que no puede
hacer más lenta la rotación de mesas. Es otro de nuestros posibles inconvenientes porque el cliente se va a demorar más tiempo en esa mesa, ¿no? No obstante, este supuestamente problema seguramente va a darse en algunos locales y en algunos horarios o en algunas fechas determinadas, porque realmente no todos los locales están llenos todo el tiempo, ¿no? Y siempre hay mesas disponibles. Basado en que siempre que estén tomando un postre, pues nos va a aumentar también la rentabilidad, ¿no? Y también la mayor experiencia transmitida al cliente. Esas son las dos principales falencias si es que usted quiere implementar una carta de postre. La pregunta clave que tenemos que hacer aquí es muy sencilla. Para lograr nuestras metas con la carta es fundamental lograr la atracción del cliente. Tenemos que tener esto siempre presente, lograr la atracción del cliente con esta carta de postre. Podemos valorar la idoneidad de la carta mediante las siguientes preguntas que vamos a realizar. 1. El dueño, cuando va a hacer esta carta de postre, ¿no? Esta carta, logra en el diseño reflejar la identidad del restaurante. Esto es una pregunta muy importante. Otra pudiera ser, el estilo de los postres subraya, digamos, su personalidad y es acorde con nuestro estilo gastronómico. Otra pregunta puede ser, en conjunto resulta clara y legible esa carta de postre. Otra pregunta, su oferta es variada sin resultar excesiva en esa carta de postre. ¿Combina usted en esa carta de postre los postres clásicos y los postres innovadores? Introduce cambios a lo largo del año. Esa carta la va cambiando para que no aburra a los clientes repetitivos. Si también cuando usted inserta esa carta de postre que debe tener imágenes, esas imágenes abren el apetito. Hay una óptima, otra pregunta que se puede hacer en esa carta de postre cuando usted la analiza. Usted puede preguntar si hay una óptima relación calidad-precio en esa carta. Si el rango de precio es comercial para ese tipo de establecimiento. Y si también hay postre para compartir o de pequeño formato. También usted puede vender postre de pequeño formato o postre para compartir. Bien, si la mayoría de estas respuestas, de estas preguntas que hemos hecho, es negativa, entonces eso es una señal inequívoca de que la carta y la oferta de postre necesitan una remodelación importante. Pensemos en eso. Tenemos varios consejos básicos a la hora de hacer una carta de postre, exactamente. Si queremos conseguir una carta comercial que contraste a los clientes y además resulte rentable, es importante que tengamos muy en cuenta algunos elementos claves, ¿no? Como cuidar el diseño, tener una oferta separada, cuidada y diferenciada, una oferta equilibrada, ¿verdad? Aquí en pantalla les estoy dejando tipos, depende de la categoría de restaurante o el tipo de restaurante, cuántos tipos de postres, en dependencia de su contenido, debieran tener, al menos en fruta, en lácteos o postres caseros de autor o helados, en dependencia del tipo de restaurante que usted disponga. Realmente a la hora de elegir los postres de la carta, tenemos un amplio abanico de posibilidades. Postres más o menos elaborados, o helados, o semifríos, o calientes, o de pastelería, o combinados, etc. Para seducir a nuestros clientes desde la carta de postre, debemos incluir creaciones clásicas y también atractivas y novedosas que a la vez subrayen la identidad de nuestro restaurante. Dentro de los tipos de postre tenemos los clásicos. Miren, resulta indispensable en cualquier carta de postre, por ejemplo, las tartas de fruta, que podamos, digamos, adaptar a cada estación del año, los flanes, las cremas, ese arroz con leche, o otro ejemplo de pastelería tradicional, en la zona donde usted se encuentre. Tarta Santiago, digamos, o el tiramisú. Eso depende del tipo de restaurante. Pero los clásicos hay que ejecutarlos. También tenemos los postres helados.
y esto en caso de los postres helados es un valor seguro que siempre debemos incluir en nuestra carta. Disponer de helados de calidad y adaptarlo a nuestra oferta, ¿no? Esto, si lo hacemos, será sinónimo de satisfacción por parte del cliente. Realmente el éxito de los postres helados no es un mito, sino una realidad comercial. Según la ciencia, este alimento activa las zonas del cerebro asociadas al placer y proporciona una gran sensación de bienestar y felicidad. Los helados son uno de los postres a los que más cuesta a usted decir que no. Realmente los helados tientan mucho a una persona. Es por ello que usted debe poder ofrecer una selección de sorbetes y cremas suficientemente amplia para satisfacer a todos estos gustos. Los postres helados también pueden incluir otras creaciones como trufas, bombones, etcétera, y propuestas de copas de helado, de tartas heladas, entre otras muchas. Esto se ve mucho en el departamento de Fuentes de Soda. Pudimos estudiar en la asignatura de cocina internacional. También tenemos las recetas calientes de postres calientes. Miren, en cualquier carta de postre debemos ofrecer opciones de postres calientes, especialmente en las mesas de invierno, cuando hay temporada de frío. Le llamamos frío, en muchos países cuando hay frío le llamamos invierno, sé que en Ecuador es lo contrario. Pero bueno, cuando hace frío tenés también postres que se llaman así, postres calientes. En esta categoría de postres, las recetas con chocolate son las más demandadas. Y hay, por supuesto, tartas de chocolate, tartas calientes de manzana con helado, los brownies, etc. También tenemos los postres a base de fruta. Los postres que dan protagonismo a la fruta aportan frescor y ligereza en la carta. Una opción muy común es querer terminar una comida con un toque ligero y azucarado. Por ello, en nuestra oferta debemos incluir, macedonia, sopa de fruta o tal espacio, respetando, por supuesto, la estacionalidad. Debe ser fruta fresca. Hay otras opciones innovadoras que pueden ofrecer, sandía fría con chocolate caliente, bolas de sorbete, etc. Hay frutas azucaradas que le dan mucho más valor edulcorante en este sentido a estos postres, y que debemos tener mucho cuidado si es que estamos en una dieta ya sea para adelgazar o médica. Pero siempre al cliente se le tienen que dar postres de fruta, sobre todo si son frutas de estación. Es necesario tener en cuenta también los postres originales. ¿Por qué? Porque es muy recomendable tener una propuesta o varias propuestas originales en la carta que permitan expresar la creatividad del chef de su restaurante. Y ahí usted puede aprovechar e ingeniársela y aportar más sabores. Son postres de autor y debemos experimentarlo y aportarlo y sugerirlo. Esta es una tendencia que está muy de moda en el mundo actualmente, ¿no? Donde usted pueda combinar, texturas crujientes, fondant, mousse, etc. Carta de postre de autor también es esencial. Un último elemento es cómo vender más postres. Bueno, tiene que usted visualizarlo. Tiene que visualizarlo mucho, hacerlo ya otra vez en carritos de postre, no solo en la carta, también lo puede tener en exhibidores con las medidas higiénicas, pero tiene que saber vender los postres, y los postres llaman mucho por el colorido, la disposición y el arte, pero es un elemento esencial que debiera existir en un restaurante. No basta cuando usted termine una cena con darle junto con la cuenta un pequeño caramelito al cliente. Usted lo que debe hacer es aprovechar ese momento que tiene el cliente, ofrecerle en ese momento una carta independiente de postre y aumentar entonces el consumo y también, como no, la satisfacción del mismo. En el servicio del postre. Siempre cuando montemos un postre, intentemos montarlo. Recuerden que ante el servicio del postre se pasa raspona y se lleva el plato de presentación, pero intentemos montar siempre un postre sobre un plato base. Vean, plato base, servilleta y después el postre. Queda más bonito así. No es lo mismo presentar el postre así que presentar
el postre así solo, queda más bajito, ¿no? Menos distinguido. Cuando usted monta un postre así, tiene más lucidez en doble plato. Después viene el tema de los cubiertos, la cubertería que se usa en postre. Se puede usar tenedor, cuchara y también a veces cuchillo. Depende de lo que tenga la instalación. Pero ¿por qué siempre sugerimos montar con dos cubiertos? Bueno, siempre vean, aquí iría uno, aquí el otro, siempre intentando tener dos, porque siempre en la última porción, generalmente cuando hay un solo cubierto, vemos que el cliente está dándole vuelta a la última porción por todo el plato, intentando capturar la última porción, y al final termina introduciendo el dedo a algunos. Si tuviéramos dos cubiertos es fácil ayudarse y servirse, ayudarse todo el tiempo. Igual que si hubiera helado u otro para servirse completamente. Servicio de postres, protocolo. Arrancamos con este análisis. Hoy vamos a diseccionar y dominar el que es literalmente el momento supremo de cualquier experiencia gastronómica, el servicio perfecto de postres. A veces uno piensa que es solo un detalle al final de la comida, ¿verdad? Pero la realidad, y los números lo respaldan, es que es una herramienta operativa súper poderosa. Es la última impresión que se lleva el cliente. Así que vamos a desglosar toda la ciencia, la psicología y la técnica detrás de este momento tan crucial. Para entender todo este proceso, vamos a dividir este recorrido en 5 pasos muy claros. Primero, el origen y valor. Segundo, técnicas de venta proactiva. Tercero, los procedimientos previos al servicio. Cuarto, los protocolos y presentación visual. Y cerramos con la clasificación de la oferta. Súper rápido y al grano. Punto número 1. El origen y el valor del postre en la historia. Y es que la idea de introducir algo dulce no es para nada un invento moderno. Imagínense esto, ya en la antigua Roma se ofrecían pequeños bocados endulzados entre los platos, ¿para qué? Pues para limpiar el paladar durante esos banquetes interminables. Hoy en día la cosa es diferente, ¿no? El postre es esa pieza que completa de forma irrevocable el concepto de un restaurante. O sea, un restaurante italiano sin un buen tiramisú se siente incompleto. Y si miramos hacia el futuro, el postre se está consolidando como la herramienta estratégica definitiva para destacar y diferenciarse en el mundo de la hostelería. De hecho, los grandes expertos de la industria lo definen, de forma literal, como el tiempo supremo del servicio. A nivel psicológico es la cima absoluta de la experiencia. Es ese momento de pura indulgencia que por sí solo justifica tener una atención totalmente separada y súper cuidada. No estamos hablando de un platillo más, es la gran recompensa que todos estamos esperando al final de la velada. Pasemos al punto 2. Técnicas de venta proactiva. O en otras palabras, cómo vender en lugar de solo ofrecer. Aquí hay una regla de oro en la psicología de ventas que no falla. Siempre hay que separar la carta de postres del menú principal. Entregar una carta exclusiva manda un mensaje clarísimo de que este momento merece toda la atención del mundo. Y además, resetea mágicamente esa fatiga de decisión del comensal. A esto le sumamos la venta proactiva oral, es decir, describir con palabras súper jugosas los colores, las texturas y el sabor. Y un detalle táctico, súper clásico en la historia del servicio. Dirigir esta estimulación sensorial principalmente hacia los niños y las damas en la mesa eleva de forma exponencial las posibilidades de aumentar el ticket promedio. Funciona de maravilla. Pero bueno, más allá de tener un menú impreso o de lo que nos cuenta el mesero, hay una herramienta clásica con un poder inmenso. Y aquí les lanzo la pregunta. ¿Cuál creen que es el verdadero impacto de tener un carrito de postres paseándose por el medio del salón comedor?
Pues la respuesta es pura psicología humana. El carrito es, en la práctica, el mejor vendedor de la sala. Es autónomo, es silencioso y no necesita hablar. Al circular a la vista de todos, su simple presencia genera unas expectativas visuales impresionantes de manera inmediata. Es casi como un reflejo condicionado, ¿no? De repente, por arte de magia, todos en la mesa descubren que tienen un segundo estómago reservado única y exclusivamente para el postre. Es una provocación constante y, la verdad, una técnica de ventas insuperable. Llegamos a la sección 3, los procedimientos previos al servicio. Vamos a ver cómo se prepara la mesa. Todo este ritual exige un orden cronológico exactísimo, casi como si fuera una cirugía gastronómica. Paso número 1, el desbarazado total. Mucho antes de que llegue siquiera 1 gramo de azúcar a la mesa, esta tiene que quedar inmaculada. O sea, se retira absolutamente todo, dejando únicamente las copas de agua o la bebida que se esté tomando. Y por supuesto la decoración. Paso 2. El uso de la raspona. Se hace un barrido súper meticuloso para quitar hasta la última miga de pan, dejando el mantel como un lienzo en blanco perfecto. Y el paso 3. El marcaje exacto. Es decir, colocar la cubertería específica que se va a necesitar para el postre que eligieron. Claro, las técnicas profesionales para hacer este desbarazado exigen que toda esta limpieza profunda suceda de una manera súper elegante, fluida y casi invisible. Ya sea que el restaurante use el método clásico a la americana o a la francesa, el objetivo principal es uno solo: preparar el escenario perfecto sin causar la más mínima interrupción o molestia a las personas que están en la mesa. Esto nos lleva a la sección 4, protocolos y presentación visual. Las reglas de oro de la hospitalidad. El servicio del postre obedece a unas reglas de hospitalidad bastante estrictas. Al momento de entregar los platos, se respeta un orden de prioridad que es inquebrantable. Primero se sirve a los niños y niñas, luego a las personas mayores, después a las damas y finalmente a los caballeros. Ahora, si se está cortando un pastel directamente desde el carrito, asegurar que todas las porciones sean idénticas es vital para mantener la equidad en la mesa. Y algo fundamental: respetar las temperaturas, ya sea el punto exacto de frío de un buen helado o ese calorcito reconfortante de un brownie recién salido del horno. Eso es lo que verdaderamente sostiene la percepción de que estamos ante un servicio de alta calidad. Y ojo, porque el poder de la presentación lo cambia todo. A ver, colocar el plato del postre directamente sobre el mantel es funcional, claro que sí, pero la técnica superior, la que usan los mejores lugares, nos dicta algo distinto. Colocar el postre sobre un plato base que esté cubierto con una servilleta fina. Un detalle tan simple como este literalmente eleva el producto, lo enmarca y le da una lucidez y una distinción absolutas frente a los ojos del comensal. Volviendo un segundo a la fase del marcaje, aquí surge una duda técnica bastante interesante. Funcionalmente hablando, ¿por qué es tan recomendable marcar la mesa con 2 cubiertos para el postre, como por ejemplo un tenedor y una cuchara, en lugar de dar solo uno? Bueno, la razón es puramente ergonómica y, por supuesto, de etiqueta. Piénsenlo, con un solo cubierto, cuando uno ya va llegando al final del postre, esa última porción casi siempre se empieza a resbalar por todo el plato. Y a veces no nos queda de otra que usar los dedos, lo cual es súper incómodo en un buen restaurante. Pero al tener tenedor y cuchara, uno nos sirve de soporte o barrera y el otro recoge. Así logramos mantener la compostura y la elegancia intactas hasta el último y delicioso bocado. Finalmente, llegamos a la sección 5, la clasificación de la oferta. ¿Cómo lograr un equilibrio perfecto en la carta? Para que la carta de postres sea un éxito comercial rotundo, la oferta tiene que estar categorizada meticulosamente. Básicamente necesitamos 5 elementos. Primero, los clásicos, como las tartas tradicionales o los flanes, esos que nos anclan a la memoria gustativa. Segundo, los helados y sorbetes, que van directo a activar los centros de placer del cerebro. Tercero, las opciones calientes, que son vitales, especialmente cuando hablamos de recetas intensas con chocolate. Cuarto, las alternativas frutales, para quienes buscan algo más ligero o de temporada. Y por supuesto, el quinto elemento, los postres de autor, donde el chef tiene vía libre para desatar toda su creatividad. Este es el combo del equilibrio perfecto. En resumen, dominar el servicio de postres no es solo traer algo dulce. Es dominar la psicología de ventas, aplicar una limpieza casi quirúrgica y diseñar una oferta súper inteligente.
Cuando todo esto se orquesta correctamente, el cierre de la comida se vuelve increíblemente rentable para el negocio y, sobre todo, inolvidable para quien lo disfruta. Así que, la próxima vez que alguien en la mesa ofrezca retirar la carta de dulces antes de tiempo, vale la pena preguntarse, ¿de verdad estamos dispuestos a rechazar el verdadero clímax del arte culinario? Nos vemos en cualquier restaurante. Dentro de los servicios de sobremesa, también tenemos el servicio de café. El servicio de café o infusiones también, pues en el caso del café tenemos dos variantes, el café para un restaurante convencional y el servicio de café para un restaurante de lujo. Esos pasos en esos procedimientos están en el compendio muy bien explicados y detallados de todo tipo de servicio de café y de infusiones. También tenemos el servicio en algunos restaurantes, el servicio de puros o el servicio de tabaco o de habanos y el servicio también de licores al final, también el servicio de licores que van a ser estudiados con más profundidad en la próxima asignatura de servicio de bares. Estudiaremos con mayor profundidad el servicio de licores y el servicio de habanos, de puros. Vamos a arrancar de una vez con este análisis explicativo. Hoy vamos a deconstruir literalmente esa coreografía exacta del servicio de mesa que utilizan los verdaderos profesionales de la restauración. Nos vamos a enfocar en los protocolos y técnicas del servicio de café e infusiones, tanto en restaurantes funcionales como en los de lujo. Y claro, esto incluye la minuciosa preparación previa de la mesa y esas estrictas pero fascinantes normas de etiqueta que rigen el salón. Es increíble cómo estos detalles que muchas veces ni notamos transforman por completo toda una experiencia gastronómica. Así que vamos a profundizar en esto. Para que tengamos un mapa claro, este recorrido va a seguir el orden lógico de una comida real. Primero, veremos la preparación previa de la mesa. Segundo, pasaremos al servicio funcional o convencional. Tercero, analizaremos el protocolo de restaurante de lujo. Y para cerrar, el punto 4, esos detalles técnicos y de etiqueta que son absolutamente indispensables. Ahora, antes de entrar en la técnica pura, hay que entender algo clave. Todo este manual se sostiene sobre una regla de oro dictada por los procedimientos operativos: proceder con limpieza y elegancia. Porque, seamos sinceros, de nada sirve una técnica superavanzada si no hay una base absoluta de pulcritud y de movimientos súper refinados en el comedor. Es el cimiento de todo. Pasemos entonces al punto número 1, la preparación previa de la mesa. Básicamente, el reseteo del espacio. Y es que un servicio de café impecable empieza muchísimo antes de que el café siquiera llegue al salón. Hay un proceso cronológico, conocido en gastronomía como desbarazado, que es sumamente metódico. Imagínense la escena. Al terminar los alimentos, se tienen que retirar los platos usados, y esto se hace siempre, invariablemente, ingresando por el lado izquierdo del comensal. Después, elementos como el salero y el pimentero se quitan con mucho cuidado, usando un plato pequeño como base para transportarlos. La idea aquí es despejar el lienzo por completo. Sobre la mesa solo deben quedar las copas de agua o bebidas y algún elemento decorativo, como un florero. Así, la mesa queda listísima para el toque final. Y para ese toque final de limpieza, entra en juego una herramienta verdaderamente fantástica: la raspona. Es, literal, un instrumento pensado para barrer cualquier migaja de la mantelería de forma súper rápida y profesional. Claro, si el establecimiento no cuenta con una, el protocolo oficial nos dice que pasar un paño húmedo y limpio es una alternativa totalmente aceptable para asegurar una superficie inmaculada antes de traer la vajilla de postre o de café. Bien, vamos al número 2, el servicio funcional o convencional. Aquí la clave de todo es la eficiencia y la agilidad. Basándonos en el estándar operativo documentado por el profesor José Luis Santana Cordero en un restaurante funcional, la prioridad máxima es optimizar los tiempos. Toda la logística se junta de forma muy inteligente. ¿Cómo? Usando una sola bandeja circular pequeña donde se trae todo el equipo: la azucarera, los platos base, las tazas y las cucharitas. Y aquí viene un mandato técnico espectacular. Al ensamblar la taza, el cabo de la cuchara siempre tiene que quedar apuntando exactamente en la misma dirección que el asa. ¿Por qué? Porque esto facilita un agarre ergonómico inmediato para un comensal diestro. No es casualidad. El protocolo dicta que este set completo se presenta primero por el lado izquierdo. Pero ojo, la infusión caliente vertida desde la cafetera se sirve siempre por la derecha. Es una coreografía pensada para agilizar cada movimiento de la brigada.
Ahora demos un salto de categoría. Número 3. El protocolo de restaurante de lujo. Aquí hablamos de máxima atención individual. Cuando subimos el nivel del establecimiento, la dinámica cambia de una manera fascinante. Fíjense en esto. Mientras que el servicio funcional agrupa todos los elementos en una sola bandeja para ahorrar tiempo, el servicio de lujo hace exactamente lo contrario, separando las herramientas y los productos de forma meticulosa. Requiere un esfuerzo adicional enorme. Se realiza un premarcado independiente de la cubertería, y el momento de ofrecer el azúcar deja de ser simplemente dejar el recipiente en el centro de la mesa para convertirse en todo un ritual por derecho propio. Y para ese premarcado que mencionábamos, aparece un elemento súper distintivo de la alta restauración: la petaca. Básicamente es un estuche o herramienta de transporte diseñada exclusivamente para llevar las cucharitas de café. Es increíble cómo algo tan específico se vuelve un sello inconfundible de calidad premium. Estas cucharas se ponen directamente sobre el mantel, y el mesero siempre hace esta acción por el lado derecho del cliente, justo antes de que llegue la vajilla principal. Ah, y el tema del azúcar es otro nivel de elegancia. La norma dicta que nunca se transporta junto con la taza. Se trae directamente desde el aparador del salón y el personal realiza el servicio acercándose por el lado izquierdo. Pero lo verdaderamente brillante de esto es la recomendación técnica: aplicar el servicio a la francesa. Esto significa que el cliente se sirve a sí mismo usando unas pinzas o la cucharita del recipiente que el mesero le está sosteniendo. Este método es el más indicado por mucho cuando no se saben exactamente las preferencias de dulzor de las personas en la mesa. Así se mantiene un respeto absoluto y la máxima cortesía. Pasamos al último punto. Número 4. Detalles técnicos y etiqueta. Las leyes universales que rigen este mundo. Sin importar si estamos hablando de un modelo funcional o de uno de superlujo, hay normativas espaciales que son inquebrantables. 5 centímetros. Quédense con esa medida. Esa es la distancia milimétrica exacta y obligatoria a la que debe quedar la taza respecto al borde de la mesa. Esa uniformidad perfecta es exactamente lo que termina creando esa sensación de absoluta armonía visual a lo largo de todo el restaurante. Para visualizar esta geometría espacial completa, vamos a agrupar estos mandatos. Si hubo un pedido de postre, la taza de café va al costado derecho, a esos 5 centímetros de los que hablamos. El asa de la taza tiene que apuntar perpendicularmente hacia la derecha, y la cuchara va apoyada de forma paralela en el plato. Ahora, si la persona prefirió tomar únicamente el café sin postre, el esquema cambia y la taza va perfectamente centrada. Un dato crucial para quienes piden tés o infusiones herbales: el protocolo es el mismo, pero exige que la tetera se quede en la mesa. Así, las hierbas pueden reposar el tiempo que sea necesario. Claro, toda esta precisión casi matemática tiene que ir envuelta en calidez y gracia humana. Las normas de etiqueta son súper categóricas. El personal de sala siempre tiene que pedir permiso, usando las frases de cortesía adecuadas antes de realizar cualquier movimiento o cruce alrededor de la mesa. Además, el manejo de la loza exige usar platos base para transportar cualquier jarra, lechera o cafetera caliente. Esto previene el contacto directo de las manos con los recipientes. Es pura elegancia y minimiza cualquier riesgo de accidente. Todo este análisis nos lleva a hacernos una pregunta súper interesante sobre la hospitalidad. ¿Qué tanto altera realmente la percepción de verdadera lujo la ejecución impecable de estos pequeñísimos detalles? Es asombroso pensar cómo la alineación a 5 centímetros del borde, el uso metódico de una herramienta para retirar migajas o el ángulo exacto en el que se presenta el azúcar construyen silenciosamente todo el tejido de la alta gastronomía. Son estos diminutos protocolos de servicio, muchas veces invisibles, los que le dan forma a esa impresión poderosa e intangible de excelencia absoluta. En definitiva, el dominio absoluto de estas técnicas es lo que verdaderamente separa un simple servicio de bebidas de una experiencia memorable. Nos vemos en cualquier restaurante. Tenemos por último el servicio de palillo de dientes. Fíjense bien en lo que están viendo en pantalla. Bien, eso en un servicio de un restaurante no se puede utilizar. El servicio de palillo de dientes es un servicio muy íntimo, muy discreto. Por tanto, los palillos de dientes se colocan en una pequeña servilletica de una manera muy discreta, doblada en el aparador, con una servilleta de papel doblada en un pequeño platico. Y cuando un cliente pida el servicio de palillo de dientes, usted con mucha discreción va a llevar ese platico con los palillos de dientes
tapados con una servilleta, y se sitúa a la derecha del cliente y por debajo del nivel superior de la mesa se lo muestra con disimulo. El cliente va a tomar el palillo con discreción, usted se retira y él pues va a hacer uso del palillo con la mano cerrada de forma tal que no se le vea la boca, lo que está dentro de la boca, y va a hacerse el uso del palillo en sus dientes. Es un servicio muy discreto, por tanto, estos recipientes con palillo de dientes que vemos en los restaurantes no es correcto. No es para nada correcto en un restaurante. El cajero del restaurante. Esta posición dentro de restaurantes es algo muy importante, muy delicada. Es una posición de confianza. Y en muchos restaurantes pues, familiares pues, vemos que generalmente esa posición la ocupa o el dueño o algún miembro de la familia que tenga preparación de contabilidad o de economía. El cajero del restaurante hoy en día tiene casi todo facilitado, teniendo en cuenta que existen las computadoras y con ellas muchos modelos y programas que facilitan todo el sistema de cobro al cliente, así sea por tarjeta, en efectivo, a crédito, cualquier sistema, y el cierre o cuadre final de la caja, donde usted tiene que demostrar a través de las ventas que le coincida con los platos que salieron al restaurante, que se vendieron, y contra el dinero que se encuentra en la caja, restándole el fondo de cambio, que es el dinero inicial que siempre tiene que haber en una caja, los sueltos, el menudo, las monedas fraccionarias, para poder efectuar el cambio a los primeros clientes. El cajero entonces tiene una gran responsabilidad. En el compendio ahí se les deja varios modelos que suelen efectuar los cajeros cuando trabajan a mano, cuando no tienen sistemas de computadora, que ya les comentaba que hoy en día pues casi muchas unidades tienen este sistema ya automatizado. ¿Cuáles son los procedimientos del mesero en la facturación? Nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros en el restaurante estamos brindando un servicio. Y en el diseño de nuestro restaurante debemos evitar que el cliente tenga que, cuando termine el servicio, pararse e ir hacia el cajero a liquidar la cuenta, a liquidar el saldo, liquidar el importe. Eso debemos nosotros facilitárselo como parte del servicio, hacer eso por él, porque para eso estamos dando servicio. El procedimiento es muy sencillo. Se le pregunta al cliente al final del servicio si desea algo más. En la mayoría de los casos el mismo cliente le va a pedir la cuenta. Entonces ahí usted le pregunta si lo desea con datos o consumidor final. Y bueno, si lo desea con datos, usted le pregunta los datos. Se le solicita al cajero el cierre y preparación de la factura de tal mesa. Y usted tiene que corroborar que el consumo reflejado en la comanda coincida con el cheque y con los productos que el cajero le puso en la cuenta. Luego se le presenta al anfitrión principal de la mesa. Antes anfitrión era el caballero, hoy en día puede invitar la dama, puede invitar un joven, no tiene que ser hoy en día el hombre el que invita por si acaso. Bueno, usted tiene que identificar quién es el anfitrión de la mesa y ahí le presenta dentro de un portacheque la cuenta, pero boca abajo. O sea, el importe, el papelito con los datos de la cuenta, se lo pone boca abajo, arriba del portacheque o dentro del portacheque del portacuenta. Usted se va a retirar unos pasos de la mesa para darle tiempo a que él saque el efectivo o la tarjeta, etcétera. Rápidamente, si le da efectivo, usted rápidamente verifica por el número de la cuenta y el dinero, que el dinero sea superior al importe que está en la cuenta, se lo lleva al cajero
el cajero hace las operaciones correspondientes de cobro, sea en efectivo, le da el vuelto, el cambio, lo pone en ese mismo portacuenta y usted se lo acerca al cliente. Se lo pone delante del cliente, en la mesa delante del cliente. Estos son los pasos que se hacen en la gestión de cierre de cobro de un restaurante. Cuando representamos la cuenta al cliente, también tenemos que tener presente el lujo, la delicadeza en este aspecto. Aquí en la foto les mostramos una forma adecuada de llevar la cuenta al cliente, la factura, doblado ante una servilleta y siempre boca abajo, de manera que el comensal que está frente al cliente, al lado, cualquiera que esté en la mesa, no pueda ver el importe de la cuenta que se le está, el consumo del cliente que se le está dando para que pueda cancelar. Esto es muy importante. Bien presentada sobre el plato base, una servilleta y dentro, ahí se le puede perfectamente colocar la cuenta, el importe. Para finalizar la clase vamos a ver el tema de las propinas. Bien, he sabido por muchos que un buen mesero no vive del salario que le paga su empleador. Un buen mesero, un buen barman debe vivir más de las propinas que de ese salario. Algunos de ustedes pueden decir que eso no es posible, pero es que hay técnicas, si el concepto de restaurante está bien diseñado, hay técnicas de servicio que le van a propiciar a usted obtener amplias propinas en el servicio. Vamos a partir de una cuenta. En algunos restaurantes se incluye en la misma factura un acápite que se llama servicio, generalmente del 10%, que se le suma a la cuenta del restaurante, y ese concepto del 10%, pues sale ya la propina. El cliente lo está pagando porque el restaurante tiene como política en su diseño incluir el 10% del servicio como propina en ese restaurante. Eso en algunos restaurantes. En otros no es así. En el caso que en otros restaurantes que no tengan ese sistema, si el anfitrión de la mesa le recompensa a usted con una propina, fíjese bien, sea cual fuera el valor de ella, usted le debe agradecer humilde y discretamente. Muy sencillamente, gracias y nada más. Recordemos siempre que la propina no es una obligación del cliente, sino una gratificación por un servicio. Repito la palabra, servicio bien ofrecido. Un servicio que supere sus expectativas. Cuando usted logra que el servicio supere las expectativas que trajo ese cliente que fue a ese restaurante, oiga, ese restaurante va a tener propina porque los clientes van a dar propina. La propina es una consecuencia del servicio. ¿Cómo usted quiere saber si un restaurante tiene buen servicio o no? Vea el nivel de propina que hay en ese restaurante. Si es que usted quiere obtener propina, y esto es algo, repito, que es muy legítimo, entonces no es que tenga que convertirse en un mesero con un servilismo, que no es lo mismo que servicio, fuera normal, algo exagerado. No. Usted sencillamente tiene que hacer un correcto servicio. ¿Y cómo? Centrándose en los procesos correctos de servicio que hemos estado estudiando. Usted sigue bien los procesos de servicio con toda la exquisitez, el estilo en la aplicación de la técnica en cada momento, anticipándose a las necesidades del cliente, de manera tal que supere sus expectativas y usted va a obtener propina. Recordemos que la propina no es una obligación del cliente. Y también recordemos que la propina no siempre es monetaria. En algunos hoteles, digamos,
tal vez el cliente que ha cenado varios días en el restaurante de algunos hoteles y quizás el último día antes de irse del restaurante, el cliente vaya a verlo a usted a despedirse y le haga regalos. Puede ser que sean regalos, suele ser, increíblemente suele ser así. O tal vez alguna recomendación para otro puesto de trabajo, quién sabe, o una tarjeta invitándolo a un negocio. Hay muchas formas de recibir propina. ¿Y usted, cuando hace el servicio, obtiene propinas? A ver, pensemos en ese momento exacto en el que terminamos de comer en un restaurante. El proceso de pagar la cuenta a menudo parece una simple y a veces aburrida rutina financiera, ¿no? Pero la realidad es que estamos hablando de una interacción psicológica altísimamente coreografiada. En este análisis vamos a descubrir que no se trata simplemente de pasar una tarjeta al final de una comida. Es, de hecho, la culminación del servicio. Es esa oportunidad absolutamente crítica donde la lealtad de un comensal se gana o se pierde en cuestión de segundos. Para entender todo este proceso, vamos a desglosarlo paso a paso. Empezaremos con el concepto de los momentos de verdad, luego pasaremos a descubrir el rol del cajero, revisaremos a detalle el protocolo de la cuenta y el procesamiento de los pagos y cerraremos con algo súper interesante, la filosofía de la propina. Así que arranquemos con el punto número 1, los momentos de verdad, la base del servicio. Bueno, ¿qué significa exactamente este término? Inspirado en el ejecutivo Jan Carlson, el momento de la verdad es esa instancia, ese segundo exacto en el que una persona entra en contacto directo con cualquier pequeño aspecto del lugar y se forma una impresión de la calidad del servicio. Y esto es crucial en el cobro. Un solo paso en falso durante la facturación puede, literalmente, borrar por completo el recuerdo de horas de una excelente experiencia gastronómica. Es el último sabor de boca que queda. Y esto nos lleva a entender el servicio no como tareas aisladas, sino como un flujo continuo. Quien se sienta a la mesa no piensa en la división de tareas entre la cocina, el mesero y el área de caja. Simplemente vive la experiencia como una sola cosa. Pensemos en esto. Si el platillo principal estuvo increíble, pero la cuenta tarda 20 minutos en llegar, la magia desaparece al instante. Esto exige que cada miembro del personal actúe como si fuera el gerente de esa relación con el cliente en cada punto de contacto. Pasamos ahora al número 2, el rol del cajero, el motor oculto. Este rol es sin duda el perfecto ejemplo del iceberg sumergido de un restaurante. Mientras en el salón se escucha música suave y el ambiente es relajado, el cajero sostiene un peso inmenso tras bambalinas. Es increíble la cantidad de cosas que manejan simultáneamente. Tienen que dominar regulaciones bancarias, mantener controles internos estrictos, saber detectar billetes falsos casi al tacto, documentar identificaciones si reciben billetes de $50 o $100 y, por si fuera poco, estar siempre listos para arqueo sorpresa de la administración. O sea, lejos de ser una simple tarea mecánica de apretar botones, es un trabajo de alto riesgo operativo. La transcripción de la comanda al sistema debe ser quirúrgica. Un solo dedazo, un error de cobro o hacer la factura a nombre de la persona equivocada y se desata el caos. Mantener la cabeza fría en esa estación es vital para no arruinar el trabajo de todo un equipo justo en la línea de meta. Y así llegamos al número 3, el protocolo de la cuenta, la puesta en escena. De la caja pasamos al salón. Y aquí es donde empieza una delicadísima obra de teatro. Hay pasos muy claros. Primero, el mesero verifica la comanda con el cajero. Luego, y esto es importantísimo, presenta la cuenta siempre boca abajo, dentro de un portacheques o incluso una servilleta, entregándola al anfitrión de la mesa. Y el tercer paso es dar un paso atrás para otorgar privacidad y simplemente esperar la señal. El nivel de elegancia y discreción aquí es innegociable. El importe jamás debe quedar expuesto. Esto nos demuestra que la forma de entregar la cuenta importa tanto o más que el total a pagar. En esta etapa, la sincronización lo es literalmente todo. Todos hemos vivido alguna vez esa incomodidad de estar escaneando el salón con la tarjeta en la mano, buscando desesperadamente cruzar mirada con alguien porque la cuenta no llega. Demorar este momento hasta forzar a alguien a levantarse para ir a pagar a la caja destruye el esfuerzo de toda la velada.
El ritmo tiene que ser perfecto. No podemos apresurar la salida, pero tampoco podemos tomar a nadie como rehén. Vamos con el punto número 4. Procesamiento de los pagos, precisión técnica. Manejar la terminal bancaria frente a la mesa requiere una transparencia absoluta y una fluidez técnica que transmita pura confianza. No es nada más meter el plástico, es llevar la terminal, insertar o deslizar la tarjeta con seguridad, ingresar el monto correcto junto con los últimos 3 dígitos del panel de firma y finalmente imprimir el voucher para entregarlo y devolver la copia correspondiente. Es un baile de botones que, hecho correctamente, disipa cualquier tipo de ansiedad financiera. Ahora, pocas cosas generan tanto pánico silencioso en una cena como cuando ocurre un error en la terminal. Ahí es donde entran los protocolos de seguridad. Por ejemplo, para una cancelación hay que pulsar el número 6, ingresar una clave de gerente o capitán, teclear el número de secuencia, confirmar el monto e imprimir el voucher de cancelación. Estos pasos tan rígidos no son obstáculos, al contrario, son barreras de contención psicológica. Sirven para quien está pagando se sienta 100% seguro de que su dinero se está manejando con muchísima seriedad. Y por último, llegamos al número 5. La filosofía de la propina, el resultado de la excelencia. Aquí es vital hacer una distinción súper clara y ética. Por un lado, tenemos el cargo por servicio, digamos de un 10%, que es básicamente una inclusión organizativa y automática en algunos establecimientos. Pero por otro lado, está la propina. Y la propina verdadera nunca debe enmarcarse como un derecho adquirido. Es estrictamente una gratificación voluntaria, una consecuencia directa de haber superado genuinamente las expectativas de servicio. La ética detrás de esto es fascinante. Nunca es una obligación. Para aspirar a esta recompensa, el enfoque debe estar en anticipar las necesidades de la mesa. Ojo, hablamos de rellenar un vaso de agua justo antes de que se vacíe, no de un servilismo exagerado que interrumpa las conversaciones. E incluso, a veces, la propina puede no ser dinero, puede ser un regalo o una valiosísima recomendación. Y sea cual sea la forma que tome, la regla de oro es recibirla siempre con una gratitud humilde y sumamente discreta. Para cerrar este análisis de la hospitalidad, hay una frase en el material original que resuena con muchísima fuerza. Nos vemos en cualquier restaurante. Nos recuerda que el buen servicio es un lenguaje universal. Así que, la próxima vez que llegue ese portacheques a la mesa, vale la pena reflexionar un segundo. ¿Esto se siente como una transacción fría y puramente matemática, o es realmente el acto final de una obra de arte perfectamente ejecutada? Luego de que el cliente se haya retirado, recordemos que tenemos varias situaciones en un restaurante. Tenemos más mesas que están cenando y tenemos también clientes seguramente que están esperando para también entrar al restaurante y recibir el servicio. Esto nos lleva a otro proceso que se hace en el restaurante luego que se va el cliente de esa mesa, y es la recogida, el desbarace inmediato de la mesa. Para eso tenemos técnicas que, bueno, están descritas en el compendio. Aquí solamente nos vamos a referir a que es necesario que una vez que el cliente haya levantado la mesa, que hay que recoger inmediatamente esos alimentos, esos postres, si es que no hubo postre, como vemos en la foto, alimentos que hayan quedado, limpiar la mesa completamente y llevar todo lo sucio de una directa hacia el área de desbarace dentro de la cocina, donde se lavan los platos. Pero hay que recogerlo completamente, limpiar la mesa, cambiar automáticamente los manteles, los cubremanteles también, y hacer la monta en plaza o por encargo, según el tipo de restaurante y las instrucciones que sean dadas por el capitán de meseros, etc. Entonces tenemos dos procesos. Uno es la recogida de la mesa y otra es la remonta. La recogida de la mesa, ya sabemos que la importancia es que siempre tiene que haber las mesas limpias y disponibles para otro servicio, y no se puede dar el caso, por si nos demoramos, que un cliente llegue o que clientes estén esperando para sentarse en una mesa porque estén sucia. Peor,
si el cliente llega y se sienta en una mesa sucia. Eso es imperdonable para el restaurante. Entonces tenemos que rápidamente recoger la mesa. La remonta, que es la acción de volver a montar la mesa, ya les expliqué, sea mesa por encargo o en plaza, es para eso mismo, para dar esa posibilidad que otro cliente llegue y se vea todo pulcro, limpio. ¿Es de mal gusto? No, no es de mal gusto. Es no aconsejable, es prohibido dejar el mismo cubremantel, el mismo mantel, el mismo individual, etcétera, lo que tengamos en la mesa, sin cambiarlo de un cliente a otro. Eso no puede ser. Siempre hay que cambiar la mantelería de un cliente a otro. Y para eso también hay técnicas de cambiar, quitar un mantel y poner otro sin que se vea la mesa. O sea, sin que se vea la madera, el plástico, etc. Hay técnicas que están en el compendio, que usted va poniendo un nuevo mantel y va retirando el mantel usado sin que se vea la mesa descubierta. O sea, la mesa siempre está vestida cuando estamos en pleno servicio. Hay una técnica que usted va quitando el mantel viejo, usado, y poniendo el nuevo a la par. Son procedimientos, técnicas, habilidades, para que todo esté impecable en todo momento. Esto tiene una connotación importante, por ejemplo, en la remonta, cuando estamos en un servicio buffet, el cliente cuando se levanta en un servicio buffet a buscar otro plato, recordemos que en el buffet se puede levantar cuantas veces desee a buscar otro alimento, pues inmediatamente el plato utilizado por el cliente, que ya contiene alimento, ya sobra, se lo debemos retirar y el cubierto también, y montarle nuevos cubiertos. En caso que no tenga cubiertos disponibles en la mesa, montarle nuevos cubiertos para cuando él regrese, vea que la mesa nuevamente está con cubiertos nuevos, limpios, que ya no tiene los platos sucios con los alimentos anteriores, con los restos de alimentos anteriores que ya dejó en su servicio anterior. Y eso lo hacemos así también en el buffet. Entonces, conclusión dada, a recoger siempre la mesa que se levanta un cliente y rápidamente efectuar una remonta limpia para otro servicio. Imagínense esto. Toma el asiento en un restaurante de alta cocina y sin darse cuenta acaba de empezar un ballet meticuloso y casi invisible a su alrededor. A ver, todos vemos el servicio, ¿no? El ir y venir de los platos, las copas, pero muy rara vez logramos entender la increíble coreografía que dicta exactamente cuándo retirar un plato o cómo dejar una mesa impecable para los siguientes invitados. Así que en esta explicación vamos a desentrañar esos secretos. Echaremos un vistazo a los manuales operativos de la restauración gastronómica para entender que una cena elegante es muchísimo más que solo comida rica. Es literalmente una producción teatral ejecutada a la perfección. Para arrancar, hay una pregunta clave que define cualquier experiencia gastronómica de verdadero lujo. ¿Cómo sabe el personal que hemos terminado de comer sin acercarse a interrumpir la plática? O sea, piénsenlo. Una experiencia realmente elegante se basa en pura comunicación secreta y silenciosa. Esas típicas interrupciones de «ya les puedo retirar su plato» rompen por completo la magia de la velada. En la alta cocina el personal tiene que leer señales invisibles, y de eso exactamente es de lo que vamos a hablar hoy. Así que para entender todo el ciclo de una mesa, vamos a ir en orden. Primero, el lenguaje de los cubiertos. Segundo, el proceso de desbarace. Tercero, vamos a comparar los estilos de recogida americana y francesa. Cuarto, el desmontaje inmediato. Y por último, la remonta. Número 1. El lenguaje de los cubiertos. Resulta que hay todo un código oculto que enviamos al personal, muchas veces sin siquiera saberlo. Es fascinante cómo la simple posición del metal sobre la porcelana transmite mensajes súper claros. Según los manuales, si los cubiertos se dejan en paralelo con los mangos hacia la derecha, el mensaje es «ya terminé y me encantó». Pero ojo, si los mangos apuntan a la izquierda, significa «terminé pero quiero más comida». Ahora, si los dejan cruzados sobre el plato, es una señal de que no les gustó. Dejarlos en forma de triángulo es una pausa, y si de plano están intactos a los lados, pues indica que ni siquiera han empezado.
Dominar este código es lo que permita que el personal sea ultra eficiente sin molestar a nadie. Número 2. El famosísimo desbarace durante el servicio. Una vez que se recibe esa señal silenciosa de la que hablábamos, arranca la fase activa de recogida, que en el mundo de los restaurantes se conoce como el desbarace. Y esto requiere movimientos físicos súper precisos. Como regla de oro en el servicio clásico, el mesero siempre debe acercarse por el lado izquierdo. Desde ahí, retira el plato principal, el de la ensalada y cualquier cubierto que no se haya usado. Y aquí hay un detalle importantísimo. Los utensilios se tienen que sujetar con muchísima firmeza, cero ruidos. La cristalería y los metales no pueden chocar entre sí, porque mantener el salón en silencio es vital para no romper la atmósfera de lujo. Número 3. Estilos de recogida. Americana versus francesa. La forma en la que se apilan y retiran los platos nos muestra la gran diferencia entre ser funcional y tener alta etiqueta. Por un lado, el estilo americana es ideal para cuando hay mucha gente, como en un buffet. El mesero apila los platos a lo largo del brazo izquierdo y la mano, lo que le permite cargar un montón de peso en un solo viaje. Es súper rápido y práctico. Pero, por otro lado, tenemos el estilo a la francesa, que está reservado para el lujo total y requiere una técnica bárbara. Aquí, el primer plato se agarra entre el pulgar y el índice, usando los cubiertos sucios como si fueran una pinza para sostener las sobras. Lo increíble es que cualquier resto de comida se pasa con cuidado al primer plato, y todo esto se hace siempre detrás del cliente para que no vea nada desagradable. Es un nivel de destreza impresionante. Número 4. El desmontaje inmediato. En el instante, y me refiero al segundo exacto en que los invitados se levantan y se van, se activa el desmontaje. Aquí la clave es la velocidad absoluta. De hecho, los manuales lo dicen tal cual. Debe hacerse rapidísimo porque la imagen es desagradable para los comensales que están alrededor. Y tiene todo el sentido del mundo. Dejar platos sucios, servilletas todas arrugadas y copas a medias a la vista de todos arruina por completo la percepción de limpieza para la gente que sigue disfrutando su cena. Este proceso de desmontaje es súper metódico. Primero van para afuera las copas y vasos. Y aquí hay una regla de higiene que jamás se rompe. Nunca, pero nunca, meter los dedos dentro de un vaso sucio. Siempre se toman por la base o el tallo y se ponen en bandejas forradas con tela para que no resbalen. Después, cosas como los aleros y las flores van a otra bandeja. Y para rematar, se quita el cubremantel agarrando las esquinas y doblándolas hacia el centro. Esto funciona como una especie de red que atrapa absolutamente todas las migajas, evitando que caigan al piso o en las sillas. Como por arte de magia, todo rastro de la comida anterior desaparece. Y número 5. La remonta. Bueno, ya que la mesa está totalmente vacía, pasamos a restaurarla para que quede perfecta otra vez. A esto se le llama la remonta y empieza asegurando todo el entorno. Hay que limpiar bien las sillas para que el próximo comensal no se ensucie la ropa y darle una barrida súper sutil y rapidísima al área. Inmediatamente después entra la mantelería fresca, manteles blanquísimos y servilletas dobladas a la perfección. Luego entra la nueva vajilla, los cubiertos relucientes y las copas. Y el gran reto sigue siendo el mismo. Todos estos movimientos tienen que ser ágiles, muy elegantes y sobre todo en total silencio para que el comedor siga sintiéndose como un santuario de paz. Así que la próxima vez que vean un comedor de lujo, ya sabrán que cada pequeñísimo detalle forma parte de un sistema súper estudiado. Toda la gastronomía de alto nivel es este balance perfecto entre la máxima eficiencia y el arte de hacerte sentir bien sin que lo notes. Todo pasa frente a nuestros ojos, sí, pero está diseñado para ser prácticamente invisible. Lo cual, si lo piensan, nos deja con una duda interesante. ¿Qué otros mensajes silenciosos estaremos enviando o recibiendo sin darnos cuenta la próxima vez que nos sentemos a cenar? Nos vemos en cualquier restaurante. Queridos estudiantes, recordemos que estamos en el sector del servicio. La restauración es parte del sector del servicio y en nuestros restaurantes como locales el trato con el cliente es tan frecuente y necesario que este trato resulta en muchos casos la clave para el éxito del local que estemos dirigiendo, administrando. Y también, por supuesto, la fidelización de esa clientela, o sea, hacerla fiel, que repita en nuestro restaurante. Solo hay una forma de que los restaurantes puedan diferenciarse de la competencia
y eso lo he comentado con muchos colegas, y esto es cuidando los detalles del servicio. O sea, cada mínimo detalle hace referencia a un buen servicio. Y esto es lo que va a decidir la elección de si el cliente va a ese restaurante o escoge otro restaurante. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando nosotros intentamos o hablamos de un buen servicio, tenemos que referirnos al concepto importante y amplio como es la atención al cliente. Cuando usted busca en el diccionario qué significa atención, se dice ampliamente que es la acción de atender, o sea, acoger favorablemente o satisfacer un deseo, un ruego o un mandato. O sea, mirar por alguien o cuidar de él o alguien. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces en nuestra cultura el término servicio es mal interpretado y pensamos que la persona que sirve es alguien a la cual menospreciamos. Miren, en mis conceptos y en conceptos que les estoy aconsejando como estudiantes de turismo, el servir es la primera cualidad intrínseca, el primer valor que debe tener un personal que se dedique al turismo, mucho más a la restauración. Si usted no tiene esas aptitudes de servicio, pues no la va a poder fingir. El servicio, el que entra en el turismo o en un restaurante a trabajar solo por dinero, es un mercenario del servicio y a la larga no va a sentirse bien con él mismo ni va a transmitir confianza, seguridad a los invitados, a los que están pagando por el servicio. Usted cuando está haciendo un servicio no se está humillando, usted se está elevando. La escala superior de una persona es cuando la persona es capaz de saber servir, que sirva para servir. Y esto es un elemento que muchos aún no lo entienden dentro del sector del servicio de la gastronomía. En el caso del salón, estamos para dar servicio y eso, repito, no nos humilla, es todo lo contrario. Olvídense de los conceptos culturales que muchos ven. Las mejores personas que he conocido en mi vida han sido personas humildes y serviciales. Lo que pasa en la gastronomía, en el restaurante, es que hay que ser servicial, en el buen sentido de la palabra, utilizando técnicas que hemos ido estudiando en cada clase. Esto no se improvisa. Y para eso, repito, hay que nacer, hay que gustarle el querer servir a otros y hay que desarrollar también esa aptitud. El objetivo principal del trabajo en un restaurante, como les he dicho, ha de ser servir al cliente. Por lo tanto, es fundamental que esto se dé con los mejores y mayores atenciones del caso. Mire, la atención al cliente, un servicio en un restaurante deberá prestar a su público, siempre respondiendo a sus peticiones, consultas, deseos, qué sé yo, expectativas, en base a lo que hemos propuesto, el diseño del restaurante. Y hay otro elemento que quiero mencionarles a ustedes, y es que aunque tenemos determinadas técnicas, normas, etcétera, de atención al cliente, y estas se implantan en un restaurante a través de los procesos, tenemos que tener también en cuenta que la filosofía de trabajo de servicio tiene a veces que ir por encima de esas normas siempre que éstas satisfagan al cliente. O sea, el objetivo siempre es satisfacer al cliente, no cumplir las normas, aunque los procedimientos y normas facilitan, guían
estructura la realización de un buen servicio. Pero no hay que ser robóticos en este sentido. No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted atiende a unas personas en un restaurante familiar, que ya tiene una clientela fija, etcétera, que cuando usted está trabajando en un restaurante, digamos, de mayor nivel, o que cuando atiende a diferentes nacionalidades y culturas, costumbres, edades, en un restaurante de comida rápida el servicio es completamente diferente, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado con en qué restaurante uno está para saber qué servicio exacto uno va a propiciar, a diseñar en ese restaurante propiamente dicho. Por ejemplo, si yo voy a hacer un servicio de primera excelencia en un restaurante premium, que lo he trabajado con guantes blancos, permanentemente, eso es un servicio de exquisitez, de super lujo. Y no es el mismo servicio que voy a brindar, obviamente, en un restaurante familiar que quede en la esquina de mi casa. Lo que sí está claro que tiene que tener es atención al cliente, ¿verdad? Y el cliente tiene que sentirse atendido antes de su llegada al local. Y usted, antes de su llegada al local, debe sentirse atendido. Cuando llega, cuando esté en todos los momentos de verdad que hemos hablado, en todos los procesos, y también, por supuesto, en el proceso de despedida, del cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. La despedida y retroalimentación. Bueno, obviamente tenemos, cuando ya llega la hora de la despedida, por supuesto ayudar, sobre todo a las damas, a levantarse de la silla, devolverle a todos los de la mesa, si tenemos guardado de ellos alguna sombrilla, sombrero, paquetes, algo que hayan traído, acompañarlos hacia la puerta. Y hay un elemento importante, a veces miramos hacia la mesa y si vemos que nos ha dejado una generosa propina, tal vez es inevitable que queramos súper agradecerle. Y a veces cuando no nos deja esa suficiente propina, pues no hacemos lo mismo. Miren, cuando un cliente nos deja la propina que nosotros estamos esperando, en vez de cuestionarnos por qué el cliente no lo hizo, reflexionemos internamente nosotros en esa mesa específica en qué detalle fue que fallamos, que no dimos todo lo nuestro, todo lo profesional en esa mesa, que hizo que el cliente no dejara una buena propina. Esto no es siempre así, pero es un indicador para saber la magnitud, para saber el nivel de servicio de un mesero. Se puede evaluar también por el nivel de propina. Ojo, no siempre es así, porque evidentemente hay clientes que sencillamente no dejan propina por muy buen servicio que usted le dé, y otros que también son muy generosos donde quiera que vayan. O sea, están las dos. Pero la media general, cuando usted es gerencia, administra un restaurante, etcétera, sobre todo si es un restaurante medio alto, categoría media alta, es ver la cantidad de propina que le deja un cliente a sus meseros o a los meseros, y ahí usted puede evaluar la empatía, el tipo de servicio que hace ese mesero con los clientes. Bueno, lo acompañamos hacia la puerta. Y en el trayecto tenemos que estar atentos a escuchar sugerencias sobre el servicio que van a formar parte de la retroalimentación que necesitamos. En ese momento es necesario no justificar nada, sencillamente escuchar, anotar, tal vez darle alguna encuesta preparada por especialistas, por supuesto, alguna tarjeta para que regrese al restaurante o alguna descuento si viene por segunda vez, se invita a alguien. Este tipo de acciones que por supuesto vienen desde la gerencia son elementos importantes. Se le acompaña hasta la puerta, se le acompaña con la hostel que los despida, se les abre la puerta, se le hace señal al parqueador si hay que traerle el coche, la llave, y de forma tal es como si se despidiera usted de algún familiar querido
que sabe que no va a ver por algún tiempo, diciéndole que vuelva pronto. Entonces hay que tener siempre contacto visual y una respuesta adecuada a cualquier sugerencia, anotarla para después analizarla en la reunión de cierre. Imaginen esto. Las luces se atenúan, la puerta principal se cierra con llave y el último comensal de la noche se despide con una sonrisa. Parece que el trabajo terminó, ¿verdad? Pues no. De hecho, la parte absolutamente más crítica del servicio de un restaurante apenas comienza. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desmenuzar toda esa coreografía oculta que ocurre a puertas cerradas. Porque el cierre del salón no es solo ese momento agotador al final del turno, para nada. Es literalmente la base del éxito del día de mañana. Veamos rápidamente cómo es este viaje cronológico de un turno de cierre. Pasaremos por 1. El cierre del salón, 2. La organización de insumos, 3. La limpieza de muebles auxiliares, 4. El famoso procedimiento de 5 pasos, 5. El aseo profundo de pisos y 6. La reunión de resumen. Seguir esta estructura es de vida o muerte para la higiene del local. Hay una regla de oro en los manuales de gastronomía que me parece fascinante. Básicamente dicta que un restaurante nunca, pero nunca, debe quedar patas arriba. Al contrario, al terminar la jornada tiene que quedar casi listo para volver a empezar. Es decir, los procedimientos de cierre son en realidad el paso número 1 de la apertura del día siguiente. Fíjense en esto. Es como un rompecabezas de 2 piezas. Por un lado tenemos al equipo que llega antes de abrir, encargado del montaje y repaso. Pero por otro lado está el equipo de cierre, que ejecuta toda la recogida, limpieza y orden. El trabajo meticuloso que hace la gente de la noche es exactamente lo que le permite al equipo de la mañana volar y hacer todo rapidísimo. Piénsenlo, intentar arrancar un servicio en un lugar desordenado es una receta segura para el caos. Sin un buen cierre, la apertura simplemente se viene abajo. Arrancamos con el paso número 1. El cierre del salón y ese desmontaje inicial. En el segundo exacto en que los clientes se van, el equipo entra en acción con una sincronización casi milimétrica. Rápidamente retiran lo usado, devuelven cosas a la cocina y, súper importante, revisan minuciosamente si alguien olvidó su teléfono o un abrigo. Y aquí va un truco operativo genial. Si el restaurante no tiene grandes ventanales a la calle, las sillas se colocan boca abajo sobre las mesas. Esto facilita muchísimo barrer y limpiar sin tener que andar esquivando obstáculos. Ahora hablemos del famoso desvestido de mesas. Y ojo, que no es nomás jalar la tela y hacerla un nudo, para nada. Los cubremanteles, manteles y muletones se tienen que retirar con muchísimo cuidado, doblándolos justo por los mismos pliegues que tenían originalmente. Después se agrupan y se cuentan uno por uno. Es un control de inventario súper estricto antes de que todo eso se vaya a la lavandería. Es un trabajo de pura precisión. Pasamos a la sección 2, la organización de insumos y cómo clasificamos el servicio. Aquí la clave es cómo manejamos el inventario físico. Todo el menaje recogido se lleva a la estación y se organiza con una disciplina casi militar. La loza va por un lado, la cristalería por otro y los cubiertos bien separados. Incluso se clasifican por tamaño antes de llevarlos a la zona de lavado. Hacer esto no solo acelera la desinfección, sino que evita que, con las prisas, terminemos rompiendo platos y vasos. Básicamente, protegemos el presupuesto del restaurante y evitamos accidentes laborales. Y miren esta táctica tan inteligente que sacamos de las fuentes, las llamadas muletillas. Se trata de armar grupitos de cubiertos que ya están lavados, súper pulidos y listos para montarse en las mesas. Hacer esto durante la noche es una estrategia muy proactiva. Te salva de andar corriendo al mediodía buscando un tenedor limpio. Entramos al tercer punto en nuestra lista, la limpieza de muebles auxiliares y cómo asegurar las estaciones. Esos carritos y aparadores son como el motor silencioso del salón y necesitan una limpieza impecable. Primero, se vacían por completo y las sobras se van directo a la cocina. Luego, con paños bien desinfectados, se limpia toda la superficie. Y aquí hay una advertencia muy severa. Si no limpiamos a fondo estos muebles, especialmente esos rinconcitos oscuros, es literalmente mandarle una invitación VIP a las plagas. Esto nos lleva a la sección 4, que es la regla de oro absoluta para la seguridad de lo que comemos, el procedimiento de 5 pasos. Las reglas de higiene son clarísimas y no se negocian. Paso 1, eliminar los residuos sólidos, pero ojo, sin tirarlos al piso. Paso 2, lavar con agua y buen jabón. Paso 3, enjuagar abundantemente. Paso 4, desinfectar con químicos. Y paso 5, secar.
El mensaje principal aquí es que si nos saltamos tan solo uno de estos pasos, arruinamos toda la desinfección y abrimos la puerta gigante de la contaminación cruzada. Pero hay un pequeño detalle, una especie de talón de Aquiles que puede echar todo a perder: los trapos. Si no sumergimos esos trapos constantemente en una solución clorada, todo el esfuerzo no sirve de nada. Piénsenlo un segundo. Un trapo sucio hace que esos hermosos 5 pasos que acabamos de ver sean una pérdida de tiempo total. Llegamos al número 5. Aseo profundo y pisos. Es momento de limpiar desde la base. Una vez que quitamos las mesas y sillas del camino, toca tallar el piso con ganas y desinfectarlo completo. Pero escuchen esto porque es súper importante. El secado. Dejar rincones o esquinas mojadas no solo es un peligro para resbalarse, sino que a la larga esa humedad constante va pudriendo la madera y oxidando el metal de los muebles del restaurante. Es un costo silencioso y altísimo, causado simplemente por trapear y no secar bien. Y bueno, la basura no desaparece por arte de magia. Los protocolos son cero flexibles. Hay que separar la basura orgánica de la inorgánica, usar bolsas de plástico herméticas y por favor jamás llenar los botes a tope. Un detalle crucial: una vez vaciados, los botes de basura mismos se tienen que lavar y desinfectar a profundidad. Un bote con mal olor arruina por completo el ambiente para el cliente que viene a comer mañana. Y por fin, la sección 6, el último esfuerzo antes de apagar la luz, la reunión de resumen. El trabajo físico pesado ya terminó, pero el día todavía no se acaba. Los líderes del equipo juntan a todos unos minutos para hacer un balance de lo que pasó en el turno. Ven que salió bien, discuten los errores que hubo y, lo más importante, verifican que el restaurante esté impecable y totalmente listo para mañana. Es como enfriar los músculos después de correr un maratón. Ayuda a que el equipo aprenda de manera constante y consolide esa disciplina. En resumen, dominar esta compleja coreografía del cierre del salón no solo nos salva de problemas sanitarios gravísimos, es literalmente construir la plataforma perfecta para que la hospitalidad cobre vida de nuevo al día siguiente. Conocer y aplicar todas estas reglas es el estándar universal en nuestra industria. Así que con todo esto en mente, nos vemos en cualquier restaurante. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Gracias por su atención. Recuerden ver el compendio, revisar los materiales y las actividades de esta semana. Nos vemos en cualquier restaurante.